La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les dan la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia Memorias Postcoloniales, Ruina y Performance en los Usos del Pasado, que en breve impartirá el doctor Mario Ruffel. El doctor Mario Ruffel es conferencista magistral, licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, maestro y doctor en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en Historia y Antropología. Ha sido becario del programa CEPIS Holanda, de la Tokyo Foundation y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Actualmente es profesor investigador titular en el Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales, los estudios de subalternidad y los problemas epistemológicos acerca del patrimonio, el archivo y la memoria pública. Ha publicado sobre conmemoraciones, museos, monumentos, usos estatales y comunitarios del pasado en Sudáfrica, Argentina y México. También sobre temas relacionados con la historiografía contemporánea y con narrativas de memoria no occidentales. Tiene 3 libros escritos: Historias negadas, publicado en Córdoba en el 2005, un estudio sobre el silenciamiento de la negritud en Argentina, Reinscripciones del pasado, publicado por el Colegio de México en el 2006, y La Nación en Escenas, Memoria Pública y Usos del Pasado en Contextos Postcoloniales, publicado también por el Colegio de México en 2010. También coordinó el libro colectivo Nación y Diferencia, Procesos de Identificación y Producciones de Otredad en Contextos Postcoloniales, publicado por Editorial Itaca. A continuación, queda con ustedes el doctor Mario Ruffel. Bueno, muchas gracias por la amable presentación. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, primero les agradezco mucho la presencia, a muchos de ustedes, la persistencia a lo largo de estos días. Y bueno, vengo a presentarles una plática que es en realidad algunos resultados de mi investigación más reciente, que tiene que ver con museos comunitarios y políticas de memoria en espacios del sur global. Y agradecerles muchísimo al museo y en especial a Mario Magaña por la invitación, la gentileza, y porque ya es la segunda vez que vengo y la paso muy bien aquí con ustedes. Quiero plantear algunas ideas sobre cómo se utiliza la noción de memoria en espacios abonados por la política cultural y las políticas del reconocimiento, hoy particularmente en México. Y lo voy a hacer utilizando una escena empírica a modo de excusa para la reflexión. Explico un poco, para quienes no me conocen, mi trayectoria. A mí me interesaron siempre las nociones de usos del pasado y producción de historia. Mi oposición trabajada y retrabajada es la de memoria e historia. Eso hice yuxtaponiendo las formas de políticas de memoria en Argentina y en Sudáfrica. Trabajando un poco esos conceptos, extendiendo la noción de que toda acción de memoria es una forma de producción de historia, llegué a un momento de un callejón sin salida. Porque en parte yo quería ver formas alternativas de otorgar sentido al pasado, alternativas en tanto que hicieran algo distinto a las formas públicas, siempre nacionales, en las que se concebía el pasado y las modulaciones de modernidad. Eso me sirvió para distinguir algunas cosas. Primero, lo que en algún momento llamé la distinción entre las políticas de la memoria y lo político de la memoria. Por esto segundo, por lo político en la memoria, entiendo una dimensión donde la memoria se hace efectiva en actos que irrumpen en el orden de la repetición cotidiana
desestabilizando la voluntad estratégica de su administración. Esta conceptualización abreva en la distinción postfundacionalista entre la política y lo político, tomando este último concepto como la potencia de un fundar que instituye la contingencia, lo inesperado y lo disruptivo en el seno de lo instituido. O sea, como un momento de irrupción que intenta romper formas vertebradoras y estabilizadoras de toda práctica dominante de gestión del pasado. La memoria, en este sentido, es una acción de ocasión, dirá Michel de Certeau, que emerge en la construcción de lo común y se vuelve productiva como trabajo de resistencia frente a las fuerzas estabilizadoras de la política. La memoria actúa a contrapelo del archivo, horadando el discurso de la historia sin deshabitarlo, incomodando la fuerza institucional de la política de la memoria. Sin embargo, hacia el final de esa investigación que desembocó en La Nación en Escenas, el libro que se mencionó recién, empecé a ver que la noción de memoria, de pasado, en una especie de bloque mítico, era cada vez más utilizada no solo en las escenas consabidas donde acontecimientos de extrema violencia habían sido ocultados de la historia y de la visibilidad de discursos públicos. Yo había trabajado específicamente con acciones de violencia particulares en el apartheid y en la dictadura argentina, sino también por lo que inundó la escena de los debates políticos de los 90 como políticas de reconocimiento. Los procesos de reemergencia étnica, de visibilización comunitaria, de reconocimiento de la diversidad o la diferencia cultural, no me voy a meter en la discriminación conceptual ahora, usaban la noción de memoria como un elemento fundamental de esa política. Y la noción de memoria iba aunada a otra, con otra genealogía completamente distinta, la noción de patrimonio. Cuando quise empezar a indagar en México, aunque también lo había hecho en algún momento en Argentina, me encontré más o menos con el siguiente sintagma que aparecía siempre cuando hacía entrevistas con grupos subnacionales, comunidades de reemergencia étnica, etcétera, que más o menos me decían lo siguiente: para querer plantear nuestras memorias o nuestra historia como comunidad, lo que queremos decir como comunidad, lo tenemos que hacer en términos de patrimonio y de exhibición. Cada vez existe una exigencia mayor de que mostremos algo que es parte de un nosotros. Me empecé a preguntar qué significan estos usos actuales del patrimonio como práctica y como complejo exhibitorio para mostrar saberes alterizados, subalternizados, etc. ¿Por qué para hablar de algo que llamaríamos una historia propia sería necesario mostrar patrimonio y casi siempre hacer museo? Algo que hablábamos el otro día. Mostrar a quiénes y ante quiénes. Ese puente acerca de por qué el discurso otro sobre el pasado, no monopolizado por la historia, tiene que ser atendido en términos de memoria y patrimonio. Hasta la dictadura argentina fue declarada por el presidente Kirchner en 2004 como patrimonio negativo de la nación, en esos términos. Es la pregunta que me detiene hoy a trabajar sobre estos temas, porque son conceptos con raíces muy diferentes, el de memoria y el de patrimonio, y con problemas totalmente distintos. Si los estudios de memoria recientes tienen que ver con aquello que no ha tenido cabida en la historia, aquello que es capaz de ponerle un signo de pregunta a la historia, por lo menos, los estudios sobre patrimonio tienen una genealogía contraria: el establecimiento del mito, de la grandeza y sobre todo a los mitos nacionales. ¿Por qué, cómo y desde dónde se establecía entonces cierta exigencia para que ahora las nuevas comunidades, nuevas subjetividades políticas, nuevas etnicidades, marco las comillas, que demandaran reconocimiento a su identidad, debían inscribirse en una oferta de sentido que hablara directa o indirectamente de tres variables: tiempo, memoria y patrimonio? Como no quiero hacer aquí un panorama abstracto con ustedes de estas consideraciones, que podría resultar bastante especulativo, me voy a concentrar en un episodio particular, del cual fui parte, que fue el 18 Encuentro Nacional de Museos Comunitarios de México, celebrado en Jamapa, Veracruz, en noviembre de 2012. Me interesa este acontecimiento por su propia historia liminal. Primero, los museos comunitarios son una muestra de la concreción de políticas del reconocimiento en la era multicultural. Por un lado, nacen de las demandas de ciertas comunidades que piden ser incorporadas al mosaico
mosaico cultural de la diversidad. Por otro, intentan ser fagocitados por el Estado-Nación como una manera de extender su soberanía en la administración de las poblaciones a partir de la identificación, parcelación y definición de su diferencia. Casi una paráfrasis de lo que dije hace como 10 minutos en la clase. El esfuerzo de construir museos comunitarios a lo largo de todo México que de algún modo reconozcan y exhiban aquello que el Estado falló en dar voz, son casi citas del Programa Nacional de Museos Comunitarios, por eso hago las comillas, en sus discursos hegemónicos, despierta mis preguntas aquí. ¿Quién habla, por qué comunidades y para qué? ¿Qué noción de historia, memoria y pertenencia se ponen en tensión en los discursos de actores e instituciones? La primera aporía que podemos plantear es la siguiente. Las formas de operación de los museos comunitarios y entornos de identidad, porque esa es una expresión que se utiliza comúnmente ahora, para que promuevan públicamente formas de hacer memoria colectiva no tradicionales, donde lo comunitario sea una memoria propia expresada por formas locales de rescatar patrimonio, están amparadas en encuentros nacionales cada año, a los que acuden distintas delegaciones, a veces más de 50, de diferentes partes del país. Esos encuentros nacionales tienen dos características básicas. Primero, un alto carácter ritual, en términos de acciones convencionales, repetitivas y performáticas. Segundo, la presencia y custodia de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero decir, la formación discursiva comunitaria como las formas de lo propio, lo local, lo étnico, lo mestizo, ese es un punto central, la disputa siempre presente entre lo indígena y lo mestizo, y lo no hegemónico, están amparados bajo la tutela de lo aparentemente ajeno, el Estado, lo regional, el territorio soberano del Estado-Nación, y lo hegemónico, la historia nacional. Abordaré estas paradojas trabajando específicamente con el formato ritual del encuentro y con la palabra específica de algunos actores allí presentes. El desfile y la mímesis. La primera llamada a participar en el encuentro de museos comunitarios se centró en el llamado desfile de comunidades. Adelante, un estandarte pintado rezaba: Jamapa, renovado, expresa la memoria de su pueblo. Límpialo, cuídalo, obsérvalo y ofrécelo. Desde un costado de la plaza central, al frente de la Escuela Nacional Josefa Ortiz de Domínguez, saldrían las distintas delegaciones de los museos comunitarios y desfilarían por la calle principal, la carretera cortada a tal efecto, y las calles colindantes del pueblo hasta retornar a la plaza central para comenzar con el acto protocolario. Encabezaban el desfile las jarochas, jóvenes mujeres vestidas con el traje típico de Veracruz, estado anfitrión. Se apostan poco a poco los niños de las dos escuelas primarias del pueblo a un costado de la acera, uniformados a modo de espectadores. Se percibe el comienzo de un acto extraordinario. En los patios anteriores y en las aceras se acomodan las familias, las mujeres y niños de la cuadra. Se sientan. Las maestras ordenan a los niños espectadores uniformados. Se ordenó el desfile. La delegación jarocha, anfitriona, lo encabeza con un estandarte que indica Veracruz. Una maestra se pone frente a la primera jarocha y le explica: debes ponerte aquí, dando a la puerta, exactamente en el centro, entre la corregidora y Miguel Hidalgo, cuyos rostros estaban pintados en el muro exterior de la escuela. Se disponen detrás de ellos en orden alfabético cada uno de los estados de la República, sin identificación de la comunidad específica, incluido el Distrito Federal. Más atrás, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán. Por un lado, el cartel que encabeza la plaza es una muestra de la ambivalencia del uso de la tradición y la memoria. Renovado, Jamapa expresa la memoria de su pueblo. ¿Renovado de qué? Limpia, observa, cuida y ofrece. No está de más recordar la voz de las campañas indigenistas de Alemán en los 40. Cuida, quiere y limpia tu tierra. Después, muéstrala. La lexía de la higiene y el progreso son fundamentales para expresar la memoria como efecto de museo. Una memoria pulcra, clara, observable. Giorgio Agamben plantea que el problema con el mundo contemporáneo es que
todo puede ser un museo y que el elemento central es la desvinculación de la experiencia. Lo que se museifica, gente, etnias, ciudades, ruinas, comida, ha de ser solo contemplado, observa, dice nuestro cartel, y jamás profanado. La profanación, el uso, la experiencia, es la antítesis de la museificación, porque todo lo que se hace museo, primero se distancia. Esa distancia es tal vez la paradoja más fuerte de las comunidades que siempre han estado acostumbradas a estar en un museo, a ser esa distancia, y no a proponer ellos un museo de algo. La verdad, me dice la gestora del Museo Comunitario Zapoteca de Santa Ana en Oaxaca, a nosotros nos costaba esto de hacer un museo. Todo lo que tenemos está en la casa y sirve para algo. Nosotros no tenemos nada que poner en una cajita. Nosotros fuimos siempre la cajita. A la memoria la contamos, no la vemos en una piedra. No la mostramos ni la vendemos. Pero bueno, después entendimos que la gente y los mexicanos quieren saber y que nosotros podemos ofrecer un cuento de nosotros. Fin de cita. Museificación, ruina, profanación o identidad no importa tanto como lo que sigue más vigente que nunca. Nosotros y ellos. Nosotros, los étnicos, los que hemos sido arrojados a la identidad, atrasada y no civilizada para algunos, pura, atávica y auténtica para otros. Ellos, la gente y los mexicanos, el turista y el mestizo, el que contempla sin profanar lo que ya está definido de antemano por los recursos de la cultura. Así, los fragmentos de la modernidad colonial siguen vigentes en las propias lexías del hablante. Volviendo nuevamente al desfile de comunidades y entornos de identidad, sabemos bien que el desfile es un dispositivo de Estado, una apropiación de la procesión religiosa que mostraba el santo a modo de celebración y de comunión. El desfile colonial funcionó en los territorios latinoamericanos como una acción ritual altamente dramatizada, que a la sombra de una imagen religiosa como condensación simbólica, sostenía la soberanía territorial y espiritual de la Iglesia y remarcaba la familiaridad del paisaje, una forma de volverlo a fundar en el trasiego. A partir del siglo XIX, el Estado-Nación hizo uso indiscriminado de esa acción ritual, despojando del carácter sagrado la procesión religiosa, pero adjudicándoselo al carácter sacro-mágico de las fuerzas que vigilan y aseguran el territorio, como dice David Viñes. Otra de las muestras de uso performático. De alguna manera, el desfile pasó a ser monopolizado por el Estado. No dejaron de existir, por supuesto, las procesiones religiosas, pero el Estado concentró el carácter performático del desfile como ritual pedagógico de afirmación de jurisdicción. Desde el siglo pasado, todo ojo observador que inaugura el paisaje como soberanía, proponiendo una mirada del territorio nacional, en la fotografía, en los mapas y luego en la exhibición, quedó en manos de las fuerzas seculares y en particular del orden militar. Sin embargo, además de las fuerzas del orden, hay otras dos posibilidades para que el desfile procesión, que utiliza el espacio público, corta calles y remapea el trasiego diario, aparezca como escena contemporánea ritualizada. Uno es el desfile escolar de los niños en cada fiesta patria o en cada fin de año lectivo. El otro es el desfile conmemorativo celebratorio que organiza la comunidad imaginada. Los desfiles patrios, o ahora los desfiles del Bicentenario que se dieron en casi todos los países latinoamericanos. En ambos, el desfile escolar y el celebratorio de la comunidad imaginada, se cumplen dos características básicas. Están amparados bajo un principio ordenador del Estado, en la pedagogía, en la historia o en la política de la identidad, y además hacen uso de la facultad mimética. Los niños son los héroes patrios, son los defensores del futuro. Las niñas son las jarochas como tipo ideal de una identidad precisa. La comunidad melancólica. Una vez finalizado el desfile en el mismo punto donde empezó, se congregaron todas las delegaciones de las comunidades en la plaza central donde comenzaría el acto protocolario. Con el estrado del escenario en altos ocupado por funcionarios del Ayuntamiento y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el acto comenzó como cualquier otro acto de carácter oficial, el izado del lábaro patrio y la entonación del himno nacional mexicano. Como nunca me había tocado presenciar antes,
se cantaron las 10 estrofas enteras. Esta es parte del desfile que estaba ordenado y este es el momento en que se está cantando el himno nacional en el encuentro de museos. Lo central del acto fue lo que se llamó presentación de las ofrendas comunitarias, especies de dones que las comunidades visitantes entregan a la comunidad anfitriona, en este caso, Jamapa. El director del Museo Comunitario de Jamapa y anfitrión central del Encuentro Nacional de Comunidades inauguró de esta manera las ofrendas. Cito: lo haremos como se hacía en los tiempos de la mayordomía, en los tiempos coloniales, donde el patrón compartía algo con el servicio, con los trabajadores, con la casa grande. Esto se perdió como tantas otras cosas que fuimos perdiendo. La costumbre de dar es lo que define a la comunidad con la solidaridad de ofrecer como en tiempos coloniales. Eso queremos recuperar también los museos comunitarios, esa memoria de nuestras etnias y no solo los objetos. Fin de cita. La apelación a la prebenda, uno de los discursos fundantes de la colonia con una fuerte impronta religiosa, si bien apela a una crítica del orden utilitarista con el que las propias comunidades fueron saqueadas en objetos y pertenencias por parte del Estado para crear las imágenes también museificadas de la cultura nacional, lo cierto es que apelan a la leyenda rosa de la colonia con una fuerza que impresiona de algún modo. La estampa aquí citada mezcla, por supuesto, los roles de la economía del don con la economía del tributo, una de las ambivalencias más fuertes del mundo colonial. Y es la apelación a una memoria que no tiene nada de ancestral ni originaria, sino de formación histórica, de valores sociales que se unen directamente con la colonia. Allí donde yo, podría ver solo una lógica de la dominación, se rescata una memoria axiológica perdida por la modernidad. En esta performance se rompió el orden alfabético de comunidades que se mantuvo en el desfile. A modo de afirmación del mito, fue el primer museo comunitario de México, el originario, el que pasó a entregar su ofrenda, la delegación de Santa Ana del Valle, Oaxaca, cuyo museo existe desde 1986. El director de Jamapa dijo lo mismo al micrófono en ese momento. Cito: cuando Jamapa conoció a Santa Ana, cuando los integrantes del INA me permitieron ir a conocer el museo comunitario que ellos habían inaugurado, supe que nos unía el mismo dolor, las mismas carencias, la misma falta de identidad, la misma tristeza. Porque era eso, una tristeza grande saber que uno perdió tantas cosas y ni cómo recuperarlas. Y supe que podíamos hacerlo nosotros también. Fueron pasando las delegaciones comunitarias entregando sus dones a la comunidad anfitriona. Palos de lluvia, canastas con alimentos típicos, un vestido de mujer juchiteca. Mientras, a un costado de la escena danzaba el grupo Malinali Se Acatl, grupo que se autodenomina de danza prehispánica mexica. Mientras el director del Museo Comunitario describía cada una de las ofrendas que las delegaciones comunitarias entregaban, hablaba al mismo tiempo de, cito nuevamente, la importancia de estar juntos bajo esta danza mexica, la danza azteca como se hacía hace miles de años en la cultura de Remojadas, en esta misma región y también en otras. Estos danzantes a los que hemos convocado porque nos unen a todos, sin palabras, solo con movimientos del cuerpo y sonidos de la naturaleza. Si estamos unidos por la misma tristeza, es porque nos une la misma historia, una historia de comunidad y de pueblo que nos permite tener una memoria propia. Fin de cita. De algún modo, la estructura de un discurso de memoria colectiva es articulado por la ya clásica imagen de la melancolía. Sabemos que en el célebre estudio de Bartra, La jaula de la melancolía, trabajó de qué forma es forjada la imagen del campesino y el indígena mexicanos como esos seres pasivos, estructurados alrededor de una falta que no pueden enunciar, esos seres que saben que perdieron algo, pero no saben exactamente qué. En definitiva, seres melancólicos. La contratación de la danza azteca se percibe también como la intromisión perdurable de ese lugar encantado que la historia postrevolucionaria guardó para lo prehispánico como el pasado de toda la nación. Exactamente lo que decía el texto que analizábamos hace un rato en la clase. Queda claro que la cultura de Remojadas no tiene ni la misma temporalidad ni el mismo rango de territorio cultural que la cultura mexica,
que un representante de la cultura de mojadas no supo jamás lo que era un danzante azteca, ni mucho menos un jarocho. Doña Carmen, una de las cocineras del evento y madre de una de las jarochas del desfile, me decía que en las remojadas había concheros. No me suena. Pero estos que bailan siempre están en los encuentros de los museos. Yo los había visto primero en la tele, bailan en el Zócalo. Son los mismos, ¿cierto? Un día ya vinieron algunos de Veracruz, pero no es cierto. Son todos de la capital, de la ciudad. Está bien que nos traigan un poco de lo nuevo que pasa, ¿no? Yo digo. Fin de cita. Esta aparente contradicción entre lo ancestral y lo percibido como nuevo no es casual. Habla también de cierta claridad con que las políticas culturales del Estado promueven una noción de tradición, pureza, diversidad regional y cultura nacional. La cultura regional abona la cultura nacional, sin dudas, pero esta última está siempre ya informada por una noción acotada de tradición que tiene sus referentes propios, lo azteca, lo mexica, y que sigue expandiéndose como el espacio de soberanía cultural que escruta, vigila, limita lo que comunidad pueda significar en estos contextos. Me detengo un momento sobre esta fotografía, porque esta fotografía la tomó una fotógrafa profesional que fue con nosotros, una gran fotógrafa, y yo además no me había percatado de la similitud que ustedes podrán ver entre esa imagen y la imagen de la arquitectura del Museo Nacional de Antropología e Historia de Ramírez Vázquez, ¿no? y el paraguas adentro del museo. Y esa fotografía yo no la vi, no la registré realmente no lo vi en ese momento, lo vi solo en la fotografía. Es el poder que a veces tienen las imágenes, ¿no? El anfitrión hablaba de esa falta que produce tristeza, esa misma tristeza que une. Pero esa tristeza es cobijada por un comodín, una figura de reemplazo en la performance, la danza azteca, que aunque como varios investigadores han puntualizado, es una invención probablemente de principios del siglo XX, y se posiciona nuevamente aquí como ese origen que cobija. Esa vigilancia parece reproducir, a modo de sintagma desplazado, la misma organización jerárquica que el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, donde la Sala Mexica cierra, en el sentido de culminación y también de significación discursiva, la exposición de las culturas prehispánicas de México. Todas las comunidades custodiadas por el performance ritualizado de una danza que se nombra, y eso es suficiente como elemento aglutinante, sin la mediación de las palabras. Uno podría decir hasta aquí que funciona y triunfa cierta racionalidad perseguida por las políticas de reconocimiento desde el Estado-Nación contemporáneo, que ya no es fabricante de homogeneidades, sino que produce alteridades para intentar administrar su formación política y su espectralidad como plusvalía simbólica. Pero algo sucedió en la performance, algo que mostró la inestabilidad de las previsiones simbólicas, su inestabilidad y de alguna manera, para decirlo en términos de Aquil Mbembe, su estética de la vulgaridad. La nación profanada, performance y ruptura. Las palabras del anfitrión que cité desde el escenario fueron interrumpidas por la voz de una mujer baja, vestidas como otras, con un huipil oaxaqueño. Sin embargo, mientras hablaba, se sobrepuso un vestido de jarocha blanco, impecable, encima de su huipil. Era una representante del Museo de Santiago de Matatlán, Oaxaca. No se presentó en español. Empezó en voz baja a hablar otra lengua. El anfitrión preguntaba a ella y al público por el micrófono: ¿esto qué es? ¿Zapoteco? ¿Mixteco? La mujer no deja de hablar. Alguien le grita desde abajo, desde el público: ¡Zapoteco! ¡Zapoteco! Me indican por aquí. Contesta el anfitrión al micrófono. La mujer sigue hablando. Un hombre en vestiduras de manta la acompaña en silencio. Cuando la mujer termina de hablar, su acompañante dice lo siguiente. Cito: no vamos a traducir al español, pero mi compañera pide un momento de silencio. No un minuto, un momento. Fin de cita. Tal vez por primera vez el silencio se apoderó de ese lugar. Callaron los caracoles de los danzantes, la música y al final el anfitrión. Fue el único momento de todo el evento que rompió con su lógica, formalizado y solemne como cualquier acto escolar.
el único momento tal vez que insertó un elemento liminal en el sentido terneriano, ese impas donde el rito puede fisurar su carácter repetitivo e instaurar cierta performatividad. El acto, como digo, ritualizado y formalizado, es roto por la intromisión ex profeso de uno de los elementos que en cualquier teoría sobre la comunitas aparece para definirla, el lenguaje. La mujer indígena oaxaqueña, hablando esa otra cosa, rompió la comodidad en la que fluían los sentidos de comunidad. Ese punto, el lenguaje, fue forcluido en todo el acto y, si cabe la analogía, en toda la proyección sobre patrimonio e identidad en los museos comunitarios. En una investigación en curso sobre museos comunitarios en la tierra Ñusabi de Oaxaca, parte de la Mixteca, el antropólogo Fabián Bonilla López señala que uno de los conflictos centrales con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se produjo cuando la comunidad de Santa María Yucuiti planteó que narrarían su historia en un museo comunitario enteramente expuesto en Tunsabi, su lengua originaria. Eso no sucedió y el museo está en una especie de limbo comunicativo, justamente porque la noción de historia, para el comité a cargo de la comuna, solo puede ser entendida desde una composición lingüística que hace memoria cuando la pronuncia. Sintomáticamente, la primera pieza con la que se lanzó el proyecto Patrimonio Tunsabi fue la traducción del indio nacional mexicano a esa lengua. Volviendo a Jamapa, diría que si hay algo que reproducen los rituales de los encuentros nacionales de museos comunitarios, es ese esquivo tratamiento del Estado-Nación con respecto a las lenguas originarias. Incluso este momento de políticas de identidad y generación de una retórica de derechos culturales, las lenguas no aparecen en México como un atributo a ser negociado ni repensado desde la oficialidad, más allá de una cierta lógica del rescate y la preservación. No vamos a traducir, pedimos silencio. La negación de esa traducción al resto de las comunidades, de Jamapa y demás espectadores, produjo al menos tres cosas. La tácita asunción de que hay algo que falta para que ese encuentro sea significativo en la equidad, la idea de que todos los referentes de la comunidad estaban anudados por una situación de ajenidad y la noción de que no hay hospitalidad posible sin una poética común que parta de las situaciones de exclusión y jerarquización. La misma señora Carmen, que habló de los danzantes y que ya cité, dijo luego en voz baja, cito, «Suena bonito el zapoteco, ¿no? Además ponerse encima el atuendo nuestro, vaya, qué gesto. Pero bueno, ellos siempre marcan que son distintos porque son auténticos indígenas. Acá no podemos hablar otra lengua. ¿Quién sabe que habrán hablado los remojados?» Se ríe. Ni modo, Jamapa es una comunidad de mestizos como tantas, pero tenemos ruinas y museos, ¿no? En Jamapa no hay ruinas, hay piezas arqueológicas. El museo tiene, en efecto, piezas arqueológicas. Sin embargo, esas mismas piezas arqueológicas están catalogadas bajo el sintagma nuestras ruinas. A su vez, lo que introdujo el silencio fue la cabida de todos los demás silencios que son reproducidos. El de lo excluido en las políticas culturales, el silencio de los propios pueblos ante esta celebración del patrimonio que no puede o no quiere hacer una memoria de los procesos de despatrimonialización, de parcialización de sus entornos en estampas paisajísticas de la nación. El silencio sobre la aporética dificultad de narrar una memoria común que no sea la que la pedagogía nacionalista fue instaurando con mecanismos que forjan una idea de localidad, modernidad y tradición en tensión. A su vez, el silencio como centro y como síntoma, el silencio que introduce de alguna manera el inacabable problema del indio. La mujer zapoteca abolió la negación de la contemporaneidad con la que cierta antropología nacionalista condenó. Profanó, al decir de Agamben, el orden contemplativo del discurso patrimonial y memorístico moderno. Pasó de una política de la memoria a lo político para hacer memoria. Desordenó de algún modo el mapa nacional que seguía intacto en el encuentro. Rehusó la hospitalidad de la cultura nacional y el comodín. Negó cualquier sentido de equivalencia. Rehusó la hospitalidad de la cultura nacional justamente porque la herramienta más poderosa de esa cultura, la historia, no fue hospitalaria con ellos. No sabemos qué dijo, no lo supo nadie, excepto la delegación de Matatlán.
Su único acto comunicativo altamente poderoso fue la negación de intercambiar el sentido. Aquí la pregunta tal vez se vea más clara, la pregunta con la que inicié. ¿Quién habla por qué comunidad? La frontera entre qué nociones de lo común está realmente presente en esta nueva manera de plantear memorias del programa de museos comunitarios. La erupción del Zapoteca, seguida del silencio ofrecido, fue la única escena en donde trastabilló la performance cultural de la nación progresista, tolerante y hospitalaria. El Estado-Nación, a través de lo que define como política cultural, acepta que hay, cito, muchos Méxicos, diversas identidades, múltiples culturas, siempre y cuando sea ese Estado, a través de órganos específicos de extensión de soberanía, quien administre a dónde empieza y a dónde termina cada una, mientras pueda definir la pureza clasificable de esa tradición, que no haya posibilidad de que un etos comunitario se imbrique con el otro, que un vestido de jarocho no sea habitado por una zapoteca que no traduce al español lo que dice. La nación extiende su soberanía controlando el aparato de enunciación, administrando las condiciones rituales y evitando la contaminación. El discurso, sin embargo, deja de ser esa homogeneidad y deja de ser el de la homogeneidad y pasa a ser el de la hospitalidad, no a la Derrida, sino una hospitalidad de Estado, donde el otro solo puede ser parcializado como un huésped, una hospitalidad que se extiende reteniendo la autoridad cultural y disimula peligrosamente el ejercicio efectivo del poder y la codificación del valor cultural. Su lema implícito será: recibamos al otro en lo que tenemos de común con ellos. La historia colonial, la gracia de la mexicanidad, la belleza de un paisaje hecho partitura común, el español como franquicia. Pero sí, como en la intervención de la mujer oaxaqueña, se muestra que hay otra manera de enunciarse rompiendo la trama hospitalaria del abanico nacional, tal vez la historia pueda ser otra. Si la historia común fuera una falta que emerge como carencia y prácticas sin referente, si no se deja domesticar por las intenciones del Estado progresista y reconocedor, si hacer un encuentro nacional de comunidades se pudiera convertir en un espacio común donde no haya historia común, sino voluntad de pensar lo común como despojo y diferencia, y no como búsqueda de totalidad y sobre todo de autenticidad, tal vez la noción de comunitas tenga algo más que exponer y la noción de patrimonio pueda empezar a deconstruirse. Quisiera terminar con la palabra de, otra vez, la señora Carmen. A mi pregunta sobre si en algún momento, además de los encuentros anuales auspiciados por el INA, Jamapa tenía comunicación con los demás museos comunitarios y con las demás comunidades, me respondió lo siguiente, que me parece revelador. Mire, hace poco vino una delegación de un museo de Oaxaca. Eran otros, no estos que vinieron ahora. Querían ver qué habíamos hecho con las piezas, nosotros. Hablaban una lengua. ¿Cómo era? Bueno, no me acuerdo. Yo le dije al profesor, se refiere al director del museo comunitario, oiga, yo supe que existía Oaxaca en la escuela. ¿Por qué mejor no hablamos en el museo, pero de lo que no tenemos? De lo de ahora, digo. Y quién sabe, hacer una exposición con todo lo que nos falta, algo así como lo que la historia nos negó. ¿Por qué no? Y le dije al profesor, empecemos todos cantando el himno. Me dijo el profesor, ¿cómo se le ocurre? Eso es siempre lo mismo. ¿Cómo vamos a andar cantando el himno mexicano? Empecemos agradeciendo que nos visitan. Y yo le contesté, mire, lo único que yo puedo agradecer a un desconocido es algo que compartamos los dos. Así que cantemos el himno y quizás después de eso podamos mandar a México a la chingada. Gracias. Bueno, supongo que abrimos la... Ahora se abre un espacio de preguntas y comentarios. Los que quieran participar. Ya están hartos de verme la mayoría. Ya basta que se calle, que no diga más nada. Que ya no me interesa nada que tenga para decir este señor.
Georgina. Bueno, sí, lo que está diciendo es que en muchas comunidades ellos mismos solicitan que venga un museo comunitario porque es una fuente de ingresos. Y lo que suele suceder es que a las personas que les solicitan el proyecto, dichas personas llegan y les dicen, ustedes como comunidad se tienen que reunir porque parte de los requisitos es que esté firmado un papel que en comunidad dijeron, pero vayan escogiendo de una vez cuál va a ser la vestimenta típica, cuál va a ser la comida típica, cuál va a ser, por ejemplo, las hierbas que utilizan para medicinales. Entonces, no les establecen específicamente usa tal platillo, pero les están dando ciertas categorías que con estas categorías te necesitas representar en el museo y no es un formato suficientemente abierto para decir precisamente, pues si se te ocurre poner lo que no tenemos, pues no queda dentro de ese parámetro, de esa estructura. ¿Contesto? Bueno, no, es más bien un comentario, ¿no? Pero sí, miren, la cuestión de los museos comunitarios en términos de la patrimonialización, del establecimiento de distintas formas de trabajar con la producción de narrativas comunitarias es muy complejo, muy complejo. De hecho, en realidad no existen, hay una distinción, digamos, entre los museos que pertenecen al programa del INA y aquellos que están asociados, ya existe una asociación de aquellos que no pertenecen, que se han, más bien, no es que no pertenezcan, se han separado ex profeso de la plataforma del Instituto Nacional de Antropología e Historia, justamente por ese tipo de problemas, por lo que significa de alguna u otra manera la creación de lo que ellos llaman un guión necesario que impone, bueno, el INA dice que no impone nada, pero ellos plantean que sí. Por ejemplo, el Museo del Quebrantadero de Querétaro es muy fuerte en eso y tiene toda una postura muy clara al respecto de por qué separarse de la Unión Nacional de Museos Comunitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una cuestión que incluso yo diría implica tomar en cuenta cómo inicia el proyecto de museos comunitarios. Yo decía hace poco, en el transcurso de esta semana, que había una cosa que a mí me impactaba un poco, que era la forma en la cual, o por la cual, el Estado-Nación, bueno, el Estado-Nación no existe, ¿no? Modalidades específicas de estatalidad, tienen la posibilidad de fagocitar iniciativas que vienen de otros espacios, ¿no? Y en realidad eso pasó con los museos comunitarios, ¿no? El proyecto, digamos, el Museo Comunitario de Santana del Valle, que es el primero que se funda en 1986, en realidad es una iniciativa en la que ellos, Santana del Valle ve, a partir de la comunicación que tiene con otras comunidades, sobre todo de Chile y de Brasil, sabe de otras experiencias de museos comunitarios y plantean la posibilidad de marcar ellos una estrategia particular de enunciarse como comunidad, como una historia propia, negada, silenciada, etcétera, pero con una voluntad política detrás de eso, en ese planteo, digamos, de imaginación, y que esa voluntad política tenía que ver con la reconformación de los predios ejidales en la zona de Santana. ¿Qué hizo claro, no sé si, no diría yo el error, pero bueno, lo que sucedió en términos organizativos fue la consulta con uno de los agentes del INA Oaxaca, que con toda la buena intención del mundo y realmente con la preocupación concreta y fehaciente de trabajar en pos de una iniciativa que parecía muy interesante,
pues se terminó transformando, o sea, bueno, prácticamente lo que sucedió fue que Lina dijo, pues qué interesante experiencia, qué interesante idea para conformar un programa nacional de museos comunitarios y trabajar, digamos, ampararlo en el comodín del programa nacional de museos comunitarios y en ese momento sí conformar una especie de guión de lo posible a ser narrado, ¿no? Y ahí empezaron, obviamente, incluso las disputas, justamente porque se empezó a conformar el libreto. Y bueno, de alguna manera eso cada vez, si bien he trabajado en distintas partes del país, en distintas experiencias, eso surge siempre, digamos, esa crítica fundamental a lo que significa el momento inicial donde todo parece estar bien en términos de hablar de una experiencia de memoria común, etcétera, termina teniendo una particular imposición por parte de lo que es posible de ser narrado en el guión. Y la experiencia como más común, no más común, sino más clara que yo tengo con eso, tiene que ver con el Museo de Santa María Yucuiti, cuando ellos dijeron, sí, nosotros estamos todos de acuerdo con lo que tenemos, lo que podemos hacer para que nos apoyen, pero lo queremos narrar como es un museo de la comunidad y para la comunidad, que esa también es una estrategia que habría que discutir, porque tú tienes razón, hay algunos que nacen directamente ex profeso como una forma de obtener ingresos canalizando una ruta turística, eso es más allá de lo valorativo, así sucede, así es propuesto, y otros que no, que nacen como iniciativas de la comunidad para la comunidad, no nos interesa que nadie más nos vea, nos lea, nos nada. Y en este sentido, el de Santa María Yucuiti dijo sí, pero nosotros queremos, como se está perdiendo la lengua, queremos que sea un espacio específico de laboratorio experimental de la lengua, el museo comunitario. Y ahí pues no. Entonces, de alguna u otra manera, esa pregunta inicial de quién habla por qué tipo de comunidad, cuando se plantea esta noción de comunidad en los museos comunitarios, no es la única noción de comunidad ni siquiera que existe en la política cultural, estoy hablando específicamente de esta, me parece particularmente productiva para entender la eficacia contemporánea, la eficacia actual del Estado-Nación y de la política cultural del Estado-Nación plural, ¿no? Eso yo diría, de lo que dijiste. Tiene muchos bemoles este tema y me centré ahora en la exposición del encuentro nacional porque me parece muy significativo en términos de lo que hablábamos recién sobre la extensión de la soberanía en la parcialización específica de la diversidad, ¿no? Compañero. Te escucho igual. Híjole, concepto de transculturación es un concepto como pesado y políticamente denso, digamos, ¿no? Sobre todo porque ha sido recibido de manera distinta en los países latinoamericanos, ¿no? Los debates de Fernando Ortiz no necesariamente fueron recibidos con las mismas lecturas en toda América Latina. En ese sentido bueno, ustedes habrán visto por mis propias aproximaciones que son mis opciones de trabajo, ¿no? Yo prefiero el concepto de hibridez, pero el concepto de hibridez de Aníbal Quijano y de Omi Baba, ¿no? Un concepto de hibridez que mantiene el conflicto al interior de la hibridez, ¿no? Que mantiene siempre el conflicto y la jerarquización. O sea, no hay hibridez sin jerarquización, no hay hibridez no debería existir hibridez sin que uno pudiera captar los espacios de conflicto y de poder y de disputa de poder
al interior de eso que se presenta como híbrido, donde sus componentes no juegan nunca el mismo espacio, ¿no? Eso que decía Quijano, en el mestizo habita siempre el indio autonegado y el blanco imposible. O sea, una noción de historia y una noción de mito. Entonces, en lo particular, yo prefiero utilizar esa noción que me convence más en términos de lo que yo encuentro como objeto empírico, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser la misma ruta seguida por otros investigadores ni la misma opción, por supuesto que no. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Alguien levantó la mano. Doctor, no sé si Mario. el evento fue televisado No. o grabado. Sí, grabado, sí. Eh, No sé si fue tal vez en el INE Veracruz grabó, sí, todo, registró, y no sé si habrá sido televisado en el Estado, no lo sé. según su análisis, ¿cuál sería la intención de la indígena que habló en Zapoteca? Para hacerlo exactamente ahí, en ese lugar. Digo, me quedó Bueno, un poquito... fíjate que la primera vez que yo hablé de este encuentro, intenté pensar sobre toda esta ritualización, esta altísima ritualización, y por otro lado la reproducción en un encuentro de comunidades que supuestamente todas estarían más o menos de acuerdo en disputar la hegemonía del Estado-Nación en términos del discurso sobre memoria y patrimonio y, escuela, bandera, himno, 10 estrofas, y además el desfile de comunidades, que si ustedes se fijaron, y entendieron un poco lo que dije, no desfilan las comunidades, desfilen los estados, ¿no? Quiero decir, Querétaro, Veracruz, la primera vez que hablé de esto, que expuse una parte en el área de investigación a la que pertenezco, dije, bueno, la mujer zapoteca aquí con esto dijo tal y tal cosa y quiso hacer, y alguien me hizo la observación de tú que vives hablando todo el tiempo de la palabra del otro y de tener cuidado con la palabra del otro y de no pretender representar la palabra del otro, ¿por qué crees? Si estás diciendo que justamente la no equivalencia de sentido fue el punto central, ¿por qué te haces cargo de lo que dijo? Entonces, a tu pregunta solo puedo responder, no sé. Pero creo que ese punto justamente es lo que produce sentido. O sea que justamente, si la forma de intercambiar sentido es la cultura nacional, en el concepto que hoy analizamos de cultura nacional, es exactamente eso lo que negó ese episodio. Y justamente ahí creo que radica el gesto. ¿Qué es eso? Es un gesto, no es nada más que eso, pero nada más y es bastante en el medio de una recomposición particular de un proyecto que de alguna u otra manera se ve fagocitado por una articulación hegemónica específica del Estado-Nación. Me parece a mí que es el problema de la patrimonialización comunitaria. Entonces, creo que ante ese peligro hay un relámpago, de alguna manera, ¿no? Eso es lo único que yo podría decir. Ahora se animar. Creo que era Diana y Eduardo, ¿no? Mario, yo quiero retomar una frase que dijiste al inicio de tu texto. Cuando dices que toda acción de memoria es una forma de producción de historia, en ese sentido, el museo comunitario, museo regional, museo nacional, ¿puede ser una acción de memoria? ¿Puede pensarse como acción de memoria? Sí, tiene que pensarse como acción de memoria. Aunque esté, bueno, o sea, porque la memoria ya está como
memoria ligada a la experiencia, ¿no? Aunque esté desde esa imposición hegemónica de qué tiene que hacerse, de cuáles son los temas. A ver, las políticas de la memoria, incluso bueno, es que eso es una cosa que yo discuto un poco en mi trabajo anterior. Cuando yo intenté, una de mis tesis centrales era mostrar que mis tesis centrales en La Nación en Escenas era un poco mostrar que las narrativas del movimiento indígena argentino que intentaba crear una noción particular de duración y de insertarse en la narración nacional para decir nosotros pertenecemos a la violencia del terrorismo de Estado, también era una producción de historia. Claro, yo soy historiador de formación inicial y como tal me dijeron, bueno, pues hágase cargo de eso y demuéstrelo, ¿no? Que eso es una producción de historia porque... Y bueno, y ahí entonces empecé a lidiar justamente con el problema central de la relación entre historia y memoria. Y en definitiva uno se da cuenta de que no es posible hacer historia sin una teoría de la memoria. No es posible es posible, sí, casi todos lo hacen. Quiero decir, me parece a Mario Ruffert, a mí, en mi trabajo por lo menos, que no se puede seguir haciendo historia sin una teoría de la memoria, porque en realidad es una de las formas de producir discursivamente la memoria es el discurso histórico, ¿sí? Pero es una de las formas, una de las poéticas. En ese sentido, sí me parece que, y no estoy discutiendo, aquí la noción de verdad, experiencia, etcétera, no me interesa, pero con respecto a tu pregunta, por supuesto que creo que son acciones de memoria y que en ese sentido habría que poder vincular de manera, poder distinguir, digamos, de manera, en esas acciones de memoria, cuánto hay de política en términos de administración y cuánto hay de lo político en términos de irrupción, ¿no? Y en términos de acción de ocasión. Creo que esa es la distinción que habría que hacer. Y estaba, creo, tú, ¿no? Yo una pregunta respecto al performance. Tomando en cuenta que la memoria como base, digamos, de toda esta cuestión, yo tengo una duda. ¿Cómo el performance contribuye a la experiencia de una temporalidad durante estos rituales, ¿no? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Cómo el performance contribuye a la experiencia de una temporalidad? O sea, tomando en cuenta también un poco con lo que vimos en el curso, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, estos rituales y toda esta cuestión del desfile también. ¿Por qué de la temporalidad? Dice. Sí, o sea, ¿cómo se representa entonces el pasado entonces en estos performances? Bueno, a ver, yo quería, yo sabía que esa palabrita me iba a traer problemas, pero yo quería, di muchas vueltas en términos de cómo conceptualizar un poco lo que pasaba, digamos, en el encuentro, y la noción de performance de Schechner en términos de conducta restaurada me pareció importante porque justamente intenta hablar de aquello que a partir de una práctica fija un sentido. Y me parecía que de lo que estábamos hablando aquí era de fijar un sentido a partir de una recomposición de prácticas que pertenecen a otro género, que es el género de la cultura nacional, de los actos escolares, de la habitación. No, hay partes, la investigación es más amplia y hay partes que saqué de aquí, pero que tienen que ver cuando me discuten de que en realidad primero los vestidos los probaron el 15 de septiembre y luego fueron, o sea, que quiero decir, hay una ligazón concreta entre escuela, pedagogía, desfile de museos comunitarios, territorialidad del Estado-Nación. Ahora bien, justamente porque, como dice Schechner también, las conductas restauradas dan lugar siempre a una acción
de ocasión, a una acción de ruptura, a una ocasión de fractura. Cuando se fractura esa conducta restaurada, cuando logra fracturarse esa conducta restaurada, lo más impactante es que en realidad se suspende todo el sentido de lo que venía produciéndose en ese espacio, ¿no? Por eso me pareció útil, en este caso, la noción de performance, en términos de que tal vez este acto, como decía el compañero, que quiso decir nada, no produjo equivalencia, lo que no quiere decir que no produjo sentido, es una ruptura tal vez de la performance como conducta restaurada. Es una ruptura que suspende el sentido de lo demás y por ende suspende el espacio de la hospitalidad, de la nación plural. Si me preguntas si estoy convencido, es segurísimo de que lo que estoy diciendo es así, segurísimo de que el concepto es útil, totalmente trabajadísimo, no. ¿No es cierto? No. Probablemente no. Pero, bueno, es lo que estoy en este momento, lo intento pensar, estoy compartiendo eso también, ¿no? Algo que está evolucionando en la medida en que estoy pensando. Tampoco es que vengo a traer algo como sumamente seguro de lo que estoy, bueno, por suerte creo que uno nunca está totalmente seguro de lo que plantea, pero si me preguntas por qué lo uso, es por eso. Bueno, y gracias por las preguntas porque en realidad me ayudan a pensar mucho, a mí también. Bueno, con esto damos por terminado nuestra conferencia de esta tarde. Les agradecemos a ustedes. Ese me encanta, esa cédula, perdón. Sí. La cédula esa que no la vi. Les agradecemos su presencia y participación. Les recordamos que la semana entrante, los días 28 y 29, se va a realizar el coloquio de la maestría en estudios socioculturales y del doctorado en estudios socioculturales en este mismo espacio. Despidamos al doctor Mario Rufer con un aplauso. Gracias.